Qué gusto podernos encontrar nuevamente a través de este medio para compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad terminaremos nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos y estudiaremos específicamente los capítulos 15 y 16 de ese glorioso Evangelio, y sin duda traerá mucha bendición para nuestras vidas. El título de la lección de hoy es La muerte y la resurrección de Jesús. Pues como les decía, concluimos nuestro estudio del Evangelio de Marcos, y como hemos visto durante estos días acerca de la autoridad de Jesús, hoy también veremos la autoridad de Jesús entregando su vida y luego volviéndola a tomar. Cada persona debe elegir cómo responderá a la muerte y resurrección de Jesús. Es un hecho al cual no podemos estar indiferentes, ya sea que usted lo crea y lo reciba, o no lo crea y entonces no lo reciba, pues todos somos responsables delante del Señor y cada uno responderá de acuerdo a su elección. Vamos a examinar los personajes y las decisiones que ellos tomaron, y a la vez vamos a responder la pregunta: ¿con cuáles se identifica usted en los distintos momentos de su vida? Entonces iniciamos con el texto bíblico en Marcos capítulo 15, versículos 16 al versículo número 20. Habla de la crucifixión, de la sentencia de Jesús escarnecido y golpeado, y dice el versículo 16 del capítulo 15: los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: ¡Salve, Rey de los Judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencia. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. Es una historia muy triste, a la vez refleja hasta dónde puede descender el ser humano, de qué crueldad es capaz. La gente honra a los reyes, ¿verdad?, a los dignatarios, aún los gobernantes de bajo rango son honrados. Pero a Jesús, el Rey de Reyes, a él no se le honró. Él fue objeto de burlas y fue golpeado. Poncio Pilato cedió a la voluntad de la multitud, que insistió en que Jesús fuera crucificado. Le soltó a Barrabás a petición de ellos, un insurgente, y ordenó a los soldados que azotaran a Jesús, un castigo que resultaba fatal a manos de los romanos. La verdad, hermanos y amigos, es que el castigo era tan cruel porque los azotes tenían en sus extremos puntas, ya sea de hueso o de hierro, y se incrustaba tanto en la espalda del reo, del condenado, que hacía tanto daño que a veces hasta los órganos internos quedaban al descubierto. Muchos, después de ser azotados, simplemente morían. Pero además de ser azotado, Jesús fue sometido a otro trato doloroso y humillante cuando enfrentó una compañía de soldados romanos para burlarse de él. Entonces los soldados, dice el texto, le llevaron dentro del palacio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda una tropa. Notemos las palabras: los soldados se lo llevaron. Desde el jueves por la noche hasta el viernes más o menos a las 9 de la mañana, Jesús se dejó conducir, se dejó llevar, se dejó enviar, se dejó traer. Esto significa que permitió que le pasaran de un individuo o grupo a otro como un cautivo. Y para apreciar mejor lo que se quiere decir en Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. Los soldados que estaban disponibles se reunieron en torno a Jesús para divertirse a costa de él. Pilato ordenó azotes, pero los soldados además se burlan.
Y le vistieron un manto de púrpura, y habiendo tejido una corona de espinas, se la colocaron sobre la cabeza, y comenzaron a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Le golpeaban repetidamente en la cabeza con una caña, le escupían y de rodillas le rendían homenaje. Aquella burla se podía comparar a la que ya había sufrido Jesús en la casa de Caifás, solo unas pocas horas antes, según Lucas 22, 63 al 65. En resumen, el cuadro completo es el siguiente. Los soldados, después de haber despojado a Jesús de sus ropas exteriores, le echan encima un manto real. Tejen una corona de espinas y se la colocan en la cabeza. Además, puesto que un rey debe empuñar un cetro, le colocan una caña en la mano derecha. Uno a uno se arrodilla ante él en adoración fingida, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupen y dan golpes en la cabeza con su propio cetro. Notemos los distintos puntos mencionados por Mateo también. Lo visten de púrpura, primero lo desvistieron. Esto ya lo habían hecho antes cuando fue azotado. Qué terrible debe haber sido el dolor cuando volvieron a colocarle el manto sobre su cuerpo herido por los azotes, y ahora se lo arrancan nuevamente y le colocan un desteñido y desechado manto de color púrpura. Lo coronaron con una corona de espinas. En algún lugar cerca del pretorio, los soldados encontraron unas ramas espinosas y con satánica crueldad, después de hacer una corona, se la colocan bien apretada a Jesús. Los soldados querían divertirse, querían mofarse de Jesús, querían burlarse y también torturarle, y la corona de espinas cumplía esta función. Y la sangre, como nos podemos imaginar, comenzó a fluir por el rostro y correr por el rostro y el cuello de Jesús. Lo adoraron en son de mofa. Uno de los soldados lo golpeaba, ¿no? Antes de hacerlo le quitaban la caña y le daban golpes en la cabeza, y entonces las espinas penetraban más profundo. Descienden a un nivel aún más bajo que las bestias, escupiéndole. Al estudiar este pasaje sobresalen algunas lecciones particulares. ¿Cuántas tinieblas llenan la mente del hombre? Aquellos hombres pensaban que todo eso se lo hacían a alguien que falsamente ambicionaba un trono terrenal. En segundo lugar, cuán depravado es el corazón humano. No hay ninguna señal de compasión, de misericordia, sino que se despliega una crueldad del infierno. En tercer lugar, cuán fiable es la palabra de Dios. Lo que se había predicho aquí se cumple. El Salmo 22, versículos 6 y 7, si usted me acompaña con su Biblia, el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Y en los versículos 6 y 7, el texto dice de la manera siguiente. Permítame, Salmo 22. Ahora sí, versículos 6 y 7. La palabra del Señor nos dice de la manera siguiente. Gloria a Dios. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen: Este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. El Salmo 22, recuerde, es el Salmo de la cruz. Entonces, estaba profetizado y la palabra de Dios es tan fiable, hermanos. Bien, hacemos nosotros en confiar plenamente y con todo nuestro corazón en lo que la palabra de Dios establece. Y en cuarto lugar, qué indestructible es el propósito de Cristo. Lo soportó todo sin queja alguna. Lo hizo porque comprendía que realizaba la obra que el Padre le había dado que hiciera. Y cuando hubieron terminado de burlarse de él, le quitaron el manto de púrpura y de nuevo le pusieron su propia ropa. Entonces lo llevaron para crucificarle.
Es en extremo, hermanos, doloroso leer esto, pero aún la lectura no refleja a plenitud todo lo que el Señor pasó, todo lo que el Señor sufrió. Ninguna pintura, ninguna obra de arte, ninguna película, nada de esto puede reflejar a ciencia cierta y al 100% todo lo que esto significó para el Señor. Vamos al capítulo 15, versículos 33 al 41. La palabra del Señor nos dice de la manera siguiente: Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: Escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: Déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En este momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: En verdad, este hombre era hijo de Dios. Bueno, usted puede leer el texto hasta el versículo 41. Una vez más Jesús cita el Salmo 22 y dice: ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted va en su Biblia al Salmo 22, va a encontrar esto precisamente en el primer versículo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y no vienes a salvarme? Cuando llegó la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, en el Gólgota hubo mucha actividad. Los soldados habían cumplido con sus tareas. La gente que pasaba había blasfemado. Los principales sacerdotes se habían burlado. Los ladrones que estaban siendo crucificados juntamente con él le habían escarnecido, aunque uno de ellos se arrepintió después. Jesús había pronunciado sus primeras palabras. Entonces, al mediodía, sucedió algo muy dramático. Repentinamente la tierra se oscurece, a la hora menos esperada, al mediodía, y duró 3 horas. Y a la hora novena Jesús clamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Al lanzar este grito, como dijimos, Jesús estaba usando palabras tomadas del Antiguo Testamento en el Salmo 22:1. Los evangelios nada dicen qué fue lo que sucedió esas 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde, horas de densas tinieblas. Jesús sufrió agonías indescriptibles. Estaba siendo hecho pecado por nosotros. Estaba siendo hecho una maldición por nosotros. Estaba siendo herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jehová estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo podemos entonces atribuir algún significado sensato a esta expresión honda de angustia? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez una ilustración pueda ser de ayuda, aunque debemos reconocer de inmediato que ninguna cosa que le sucede a los seres humanos en la tierra podrá jamás hacer justicia a la experiencia única del Hijo de Dios desde su nacimiento, pero principalmente en la cruz, o en estos días de la pasión y la muerte. Sin embargo, una ilustración puede servirnos un poco.
Digamos que tenemos un niño muy enfermo. Es muy pequeño para entender por qué tiene que estar en un hospital. Y especialmente por qué estando allí lo trasladan a la unidad de cuidados intensivos, donde sus padres no siempre pueden estar. Sus padres le aman igual que siempre, pero puede haber momentos en que el niño echa de menos la presencia de sus padres hasta el punto de experimentar angustia profunda. Así también el alma del Salvador anhela a aquel que llama Dios mío, pero Dios no le responde. Entonces, con un fuerte grito, Jesús expiró. Y es interesante, la muerte generalmente, o la vida generalmente se va terminando poco a poco. Los que hemos tenido experiencias de estar o de asistir a personas que están ya muriendo, vemos que es un proceso lento, ya sin fuerzas, hasta que dejan de respirar normalmente. Pero Jesús aquí lo que hace es que lanza un fuerte grito, ¿verdad? Y murió. Y no hay más que aceptar y entender que Él dio su vida, Él la entregó, Él la derramó, Él dio su espíritu. Jesús sabía exactamente lo que hacía cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio voluntario. Esto es muy evidente por sus últimas palabras, o una de sus últimas palabras, sus dos últimas palabras. Consumado es, de Juan 19:30. ¿Y qué significa esta declaración? Significa que la obra que el Padre le había dado para hacer ya se había hecho. Y la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es para demostrar que había recuperado la conciencia de la amorosa presencia del Padre. Y así volvió el Señor a la gloria que había tenido con Él antes que el mundo fuera. Pero otras cosas pues pasaron en ese día y en esa hora. Y el texto de Marcos nos dice que el velo del templo se rasgó hacia abajo. Versículo número 38. Como ustedes saben, este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar, no sin antes haberse purificado, haber ofrecido sacrificio por él mismo y sacrificio por el pueblo que representaba. Así que no era de acceso libre entrar al lugar santísimo. Pero en el momento de la muerte de Cristo, ese velo se rasga repentinamente y es de arriba hacia abajo. Y sucedió a las 3 de la tarde, a la hora de la oración en la cual los sacerdotes estaban oficiando en el templo. La muerte de Cristo, simbolizada por la rasgadura del velo, es el camino abierto hacia el lugar santísimo. Esto es, el cielo está abierto para todos los que se refugian en él. Por eso el escritor a los Hebreos, hablando del sacerdocio de Cristo, nos invita a acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Usted puede, yo puedo, podemos en el nombre del Señor entrar a la misma presencia del Señor y reconocer, como dijo el salmista, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cuando ya había caído la tarde, como era la preparación, esto es la víspera del sábado, José de Arimatea era un hombre rico, un hombre que seguía a Jesús, pero que por temor no lo declaraba. Él pide a Pilato permiso para bajar el cuerpo y para sepultarlo en un sepulcro nuevo que es de su propiedad. La lucha entonces en la cruz
había llegado a su fin. Se había ganado la batalla. El cuerpo de Jesús, aunque todavía estaba en la cruz, ya no sentía más dolor, porque su espíritu había entrado en la presencia del Padre. Ya hay silencio en el Calvario, la mayoría de la gente se ha ido. La noche ya está cayendo, hay que sepultarlo, y aparece este hombre juntamente con Nicodemo. Envuelven el cuerpo y lo sepultan. Y una vez más, la profecía se cumple. Con los ricos fue en su muerte. Pero al tercer día, Jesús resucitó. Según Marcos capítulo 16. Muy de mañana, pasado el día de reposo, María Magdalena y otras mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, llegaron para ungir el cuerpo de Jesús. Era parte del rito de enterramiento y se ungía el cuerpo para contrarrestar el olor de la descomposición. Más que el tipo de especias aromáticas que llevaron, debemos reconocer el amor y la devoción de estas mujeres hacia Cristo. No tenían conciencia plena de la resurrección, pero querían ofrecerle un último servicio, aunque nadie se los reconociera, aunque nadie les pagara, porque cuando se ama, amados hermanos, siempre se trata de hacer el bien a la persona amada, y estas mujeres pues hacen eso y queda su nombre para la posteridad. Y hoy hablo de ellas, y hablo de ellas con admiración y con respeto. Así que mostrémosle al Señor cuánto le amamos, amados hermanos. Así como la hermana de Lázaro quiebra el frasco de alabastro y derrama el perfume, y Jesús dice: me está ungiendo para la sepultura. No escatimemos nosotros esfuerzos ni recursos para mostrarle al Señor cuán agradecidos estamos y cuánto le amamos. Y podemos decir: Él es el que ama mi alma, como dice el texto bíblico. Pero, oh sorpresa, estas mujeres, ellas piensan: ¿quién nos va a quitar la piedra? Pero la piedra ya está quitada. Y hay allí seres angelicales y le dicen: no se alarmen, buscan a Jesús el Nazareno que fue crucificado, ha resucitado. Qué palabra más maravillosa, hermanos, qué palabra más victoriosa. No está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Y el mensajero celestial les da a ellas una comisión: que vayan a sus discípulos y a Pedro. Es enfático el relato de Marcos. Vayan a los discípulos y también a Pedro, y díganle: va delante de vosotros a Galilea, y allí se va a reunir con ustedes. Aunque en la hora amarga de la prueba los discípulos le habían dejado y habían huido, nomás resucita, Jesús está pensando en ellos. Y a pesar de que Pedro le ha negado de manera tan increíble, tan contundente, y hasta ha proferido maldiciones, a pesar de eso, Jesús dice: díganle a Pedro. O ese es el mensaje. Y se reúnen en Galilea, a orillas del lago, y usted conocerá la historia, o si no, le invito a que lea los evangelios. Y ahí el Señor los restaura, el Señor les dice: aquí estoy, y les da pruebas indubitables, como dice el texto bíblico, de que Él es el que ha resucitado, de que el que fue crucificado, ¿verdad? A Tomás, nosotros sabemos que le dijo: Tomás, ven y mete tu mano en mi costado y tu dedo en mi mano, y ve que yo mismo soy. No era otro, fue el que murió, el que resucitó.
Y nuestra fe cristiana, hermanos y amigos, se basa en el amor de Dios, demostrado a través de acontecimientos históricos, incluyendo la encarnación, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, y también su ascensión. Pero la historia no termina allí. Jesús comisionó a sus seguidores para que difundieran este mensaje, para que la gente se pueda arrepentir. Y nos ha dado la comisión y la autoridad para seguir predicando con seguridad, con propiedad, con dedicación, con esmero, que Él es el Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación y que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios y que mandó al Espíritu Santo para ser nuestro consolador, para acompañarnos en el peregrinaje, y que Él viene otra vez para llevar a los que le esperan. Este es el mensaje, hermanos. Hay suficiente evidencia histórica de la realidad, de la verdad, de que Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, hizo lo que los evangelios dicen que hizo, y hará lo que la palabra del Señor dice que hará. Permítame orar por usted. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por ese maravilloso plan, por esa maravillosa biografía, Señor, que encontramos en el Evangelio de Marcos. Cómo estimula nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Y gracias por guardar nuestras vidas y guardar nuestras almas, Señor, en tus santas manos. Y gracias por la esperanza de tu presencia, o la realidad de tu presencia, y la esperanza, Señor, de la resurrección. Te alabo y te bendigo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.